oís? ¿Me escucháis? Bueno, mi nombre es Javier Nieto. Formo parte del equipo de Obiquo, que somos un equipo de diseño. También soy profesor en EINA. Gracias por la invitación. Es un poco faena ser el último, porque estáis pensando todos aquí en las cervezas y estáis diciendo este pesado, a ver si acaba ya, seguramente. Y lo que os voy a contar básicamente es cómo intentamos hacer muy sencillas las sesiones en las que trabajamos con usuarios y cómo intentamos que la información que obtenemos también sea sencilla de entender y poder elevar, ¿no? Que muchas veces es un elemento bastante interesante a la hora de convencer y persuadir también al equipo con el que estás trabajando. No sé si se ve excesivamente bien y os quería poner un poco este pequeño GIF, que también es un poco una manera en la que intentamos explicar a la gente lo que hacemos en el despacho, ¿no? Porque es como cuando me pregunta mi madre, oye, chaval, ¿pero tú qué haces en la vida, no? Tampoco se lo sé explicar. Pero cuando llega un cliente, a veces, como hacemos cosas tan diferentes como resultados finales, porque trabajamos muy offline, eso sí, somos un poco outsiders aquí, no hacemos gran cosa a nivel de, bueno, prácticamente nada, en el área de internet, digital, etcétera, y hacemos cosas mucho más vinculadas al producto, espacios de trabajo, espacios comerciales, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos en común siempre es un poco el cómo trabajamos toda la parte de procesos de diseño, digamos, recerca en usuario, etcétera, etcétera, para aplicarlo a lo que será después, lo que sea, ¿no? Puede ser un objeto, puede ser un espacio, ¿vale? Y en este sentido también intentamos mapearlo como lo que es, ¿no? Que son siempre elementos interrelacionados. Porque al final, muchas veces, podemos entrar en un cliente por una parte de su cadena de valor o por otra, pero al final acabamos haciendo cualquier cosa dentro del cliente, ¿vale? En este sentido, a ver, lo que os decía, ¿no? Nuestra idea es siempre intentar facilitar el contenido que estamos trabajando e intentarlo hacerlo tangible, porque si ya el diseño de por sí es algo, un servicio muy intangible, los procesos de diseño que hay previos lo son mucho más. Y en muchos casos, depende del tipo de empresa con la que estés trabajando, organización, los pueden entender porque están habituados o puede ser que no. Y es muy difícil a veces convencer en el uso de este tipo de estrategias, ¿vale? Y yo uso esta imagen porque al final estamos a veces demasiado habituados a ver grandes paredes llenas de post-its como si fuera lo más de lo más, que lo es, porque has conseguido una gran cantidad de información. Pero luego hay que hacer un análisis y hay que hacer visible todo ese contenido, ¿no? Que en muchas ocasiones, si yo veo esto, que puede ser el resultado de un workshop, oye, ¿por dónde empiezo, no? Sí que seguramente habrá un filtro, que será el equipo de diseño o un equipo de etnógrafos o lo que sea, que estará detrás. Pero es muy difícil de empezar a trabajar a partir de un panel como este, ¿no? Y en ese sentido, nosotros intentamos eso, hacer fácil las sesiones con los usuarios y posteriormente el cómo las visualizamos. Y os pondré algunos ejemplos. Y en este sentido, lo que nosotros creemos que también dentro de un equipo de diseño es muy interesante es el poder aplicar todos esos procesos, pero muy customizados en función quién tengo delante, quién es mi usuario, quién es la empresa, quién es la organización. Porque si al final yo los aplico como el A, B y C, no suelen funcionar. Entonces te tienes que ir adaptando un poco a las características y un poco a quién hay detrás, ¿no? Y en ese sentido, comienzo un poco con un proyecto que hicimos, que esto sí que es un interactivo. Y esto era un interactivo hecho para el Hospital Sant Joan de Déu, digamos con una serie de colaboradores, donde lo que intentaba era saltar la barrera de cómo explicar qué es un ensayo clínico a los niños, no solo a los padres, sino a los niños. Y inicialmente la información que se daba era a través de un dossier escrito, técnico, que no entendían ni los padres, ni los niños, ni lo hacía amable para entenderse, ¿no? Entonces, aquí se trabajó en el cómo, ¿no? Cómo transmito esta información a través de un interactivo, utilizando la parte más lúdica, etcétera, etcétera. Y sobre todo es qué tipo de lenguaje estoy utilizando si estoy trabajando con niños de una edad a otra edad. Y en este sentido lo que se intentaba era buscar un poco que ellos empatizasen y se pudieran identificar, ¿no? Con los personajes que podía haber en ese interactivo, con la manera en la que se explicaban las cosas, ¿no? Incluso cada uno de ellos, cada uno de estos personajes podía responder a alguno de los niños que habían aparecido, digamos, en los workshops, pero intentaban ser unos avatares de las diferentes tipologías de enfermedades que se podían dar. Este es uno de ellos, pero al final es muy importante el uso del lenguaje, ¿no? ¿Quién tenemos delante? A partir de aquí es eso, cómo podemos facilitar los workshops, ¿no? Las sesiones de co-creación, de participación, porque al final
para nosotros quizás estamos muy habituados a este tipo de cosas, pero los usuarios no tienen por qué estarlo, o no tienen por qué tener ganas de estar haciendo una sesión, ¿no? Y en este sentido es, oye, yo puedo tener mucho tiempo, plantearlo muy bien, a veces no hay tantos recursos, pero yo tengo que facilitar a unos niños que no saben lo que es un Customer Journey, ni se lo tengo por qué explicar, se lo puedo facilitar y decir, oye, yo voy a trabajar sobre cómo es tu proceso cuando llegas en este caso al hospital, etcétera, etcétera, y en función de la edad que tiene el niño, pues oye, si no es capaz de entender unos conceptos, porque a lo mejor son niños muy pequeños, pues te daré otro tipo de herramientas, ¿no? Y de esta manera ellos son capaces de mapear de una manera muy sencilla. En ese sentido, por ejemplo, esto formaba parte de un proyecto en el que luego también había, digamos, queríamos la opinión del otro lado, de la parte sanitaria, de los profesionales. Evidentemente tiene que ser diametralmente opuesto el tipo de workshop, ¿no? Pero también tiene unos elementos en común, ¿no? Yo facilito cómo ellos pueden dibujar, por ejemplo, su Customer Journey, indicándoles cuáles son los factores que no se tienen que inventar, sino que los van a encontrar. Lo voy a hacer más fácil, ¿no? En este sentido, más amigable. Y sobre todo luego el poderlo plasmar rápidamente, no solo en un briefing o en unas notas, etcétera, etcétera, sino en este caso que se trataba de una cuestión muy despacio, es decir, rápidamente cuáles son los insights, dónde suceden, qué es lo que puedo mejorar en cada uno de los ámbitos. Por otro lado, la parte de dinamización. Este es un proyecto que trata un campo muy complejo que estamos haciendo en el ámbito universitario, en el que tenemos los estudiantes por un lado, estamos tratando la seguridad en la montaña y hay un montón de agentes que participan en este proyecto, ¿no? Tanto marcas comerciales como bomberos, gente de la Federación de Montaña, etcétera, etcétera. Y en este sentido, este planteamiento, esto es un car sorting, que seguramente lo conocéis todos, un car sorting visual que se planteaba al final digamos, de todas las entrevistas que había previas, como un elemento final para amenizar un poco y para que la gente se fuera a casa de una manera mucho más, más tranquila. Y lo que intentábamos es que a través de los dibujos, estos pequeños pictogramas, aparte de digamos, las ventajas que puede tener este sistema, ¿no? De jerarquizar ideas, agrupar, lo que pasaba también es que invitaba a decir, oye, aquí falta esto, o oye, al ver digamos, este icono, un bombero, piensa una cosa completamente diferente, digamos, porque los conceptos que tenemos asumidos o la tarea que cada uno hace puede ser diferente. E invitaba mucho a generar mucho más contenido que si yo pregunto directamente nunca conseguiré. Porque al final es esto, oye, si yo te digo, ¿y qué característica te falta aquí? Nadie te lo dirá. Pero si yo veo un mapeo con todas estas cartas, diré, oye, chicos, ¿no se os ha olvidado no sé qué? Y lo hacíamos a posta, había algunos conceptos que no existían para que ellos, digamos, los incorporasen. Y al final, también otro de los temas es intentar buscar que la gente haga lo que mejor sabe hacer, porque es donde se sentirán más cómodos, ¿no? En este caso también era un trabajo con niños en un colegio que estaba muy preocupado por todo el tema de la diferencia de género y cómo se trataba, ya no solo en la escuela, sino lo que pasa en casa, lo que pasa en los medios de comunicación, los dibujos animados, Walt Disney, etcétera, ¿no? Y a través de una cosa muy, muy sencilla. Al final, el workshop eran estos 3 plantillitas en las que los niños, si no sabían dibujar porque tenían 3 años, les dábamos unas piezas recortadas, ¿vale? Y si no, pintaban ellos mismos. Salía de todo, también hay cosas más divertidas siempre. Pero al final lo que hacía era que hacía muy visible una realidad latente, que incluso nos sorprendió, tanto a nosotros como incluso a los profesores, que tenían unos clichés de género incluso peores que los que tenía yo cuando era pequeño. Y dices, ¿cómo puede ser? Pero esto, si lo explicas, yo te lo digo a ti, tú me dirás, no hombre, estamos en una sociedad mucho más avanzada, esto no pasa. Si te lo enseño con 10 dibujos de 10 parejas de niños, esto es evidente. O sea, también sirve muchas veces para evidenciar unas realidades que quizás no pensamos que existen, ¿no? O que no nos gusta pensar que existen, ¿no? Y en este sentido también trabajamos con ellos y con los estudiantes una serie de dinámicas para intentar romper esto. Juegos en el patio o incluso actividades didácticas que se podían desarrollar en el aula para intentar trabajar o tratar este tema, ¿no?
¿Y qué pasaba? Por ejemplo, aquí buscamos otra vez esto, ¿no? Darles esta parte más lúdica, más para romper ciertos roles, ¿no? Porque cuando tú decías a los niños, venga, poneros, agruparos en grupos, ¿qué hacían? Uno, niños con niños, niñas con niñas, amiguetes y punto. ¿Y qué pasa? Que los amiguetes entre sí hay uno que es el líder, y el líder condiciona lo que hacen los demás. Esto es así. Y esto los chicos, líderes tal. Con las chicas pasaba lo mismo. Y se veía en niños de 4, en niños de 6 y en niños de 8. Siempre lo mismo. Dijimos, bueno, vamos a romper esto. ¿Cómo rompo la manera de agruparse? Vamos a hacer un pequeño juego muy sencillo, muy tonto si quieres, en el que tienen que buscar a través de, cada uno tendrá su fichita, yo soy abeja, yo soy no sé qué, y tienes que buscar a tus compañeros, digamos, que tienen tu misma ficha. De manera que rompes amiguismos y empiezas a iniciar algo más lúdico, ¿no? Les das, el tema aquí era que a través de un personaje, un elemento sin género, ¿vale? Al dibujarlo ellos mismos, en cada gesto que hacían, en cada color que usaban, en cada elemento que incorporaban al dibujo, hacerles la pregunta de por qué estás haciendo esto. Intentamos buscar elementos, en este caso sin género, ¿no? Como eran extraterrestres, animales fantásticos, transportes del futuro, por ejemplo. E intentar empoderarles también diciendo, explicándoles, oye, somos un equipo de diseñadores, nosotros lo que sabemos hacer es dibujar, ¿no? En el código un poco con los niños, vamos a enseñaros a dibujar o a intentar dibujar con vosotros y vosotros seréis diseñadores. Y a través de este dibujo, ellos no sabían para qué era aquello, pero se lo estaban pasando bien y estaban haciendo una actividad en la que tú utilizabas aquello para intentar hablar con ellos, porque al final es para lo que servía, ¿no? Para que ellos te contasen cosas de una manera, de alguna manera, bueno, sin saberlo, porque los niños, los que habéis trabajado con los niños lo sabéis, saben exactamente lo que tú quieres oír. Y si no le rompes esa dinámica, te van a decir eso, lo que tú esperas oír de ellos. Y así, de esta manera, al final era un juego mucho más libre. Pero simplemente era eso, con 3 o 4 elementos, saltar aquí. Hablábamos de los usuarios, ¿no? En este caso también vamos a hablar del cliente o de la organización con la que estás trabajando. Es muy fácil hacerles visualizar un proceso, ¿no? Porque les haces mucho más copartícipes de ello. Y ya no es un timing, oye, mándame el timing de tu proyecto. No, es, ¿qué voy a hacer en cada momento del proyecto y para qué lo hago, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo una sesión de etnografía? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo lo otro? Y al final ellos se sienten mucho más cómodos, entienden lo que estás haciendo y quieren participar mucho más. Y esto es súper interesante siempre. Un poco, y volviendo a lo que han comentado muchos ya a través de esto no es un dibujo, es una ilustración, intentamos utilizar códigos muy sencillos, pero al final lo que intentamos es que cuando tú explicas un proceso en el que ves quiénes son todos los actores, dónde sucede, cuáles son las relaciones, cuáles son los agentes, incluso ves también elementos textuales, empiezas a visualizar todas las relaciones que pueda haber y te hace mucho más sencillo el intervenir o el visualizar una pantalla completa de una situación. Porque si no, tendemos a ver elementos muy fragmentados. Incluso cuando describimos cosas que hacemos, lo describimos a nuestra manera, que para unas cosas es muy positivo, pero nos perdemos, digamos, muchas veces la pantalla global de aquello, ¿no? Y al final, el cómo explicas un proceso a través de simples esquemas es muy interesante para que cuando el otro lo ve, aporte elementos, o tú mismo, porque también esto lo utilizamos a triple banda, ¿no? Una cosa son los usuarios, otra cosa son los clientes o los copartícipes de nuestro proyecto y también nuestro equipo, porque es muy diferente cuando yo llego de una sesión de co-creación o de una reunión con el cliente y al final estoy explicando con mi sesgo lo que tiene que hacer, digamos, la persona del despacho. Esta es una manera en la que todos más o menos intentan tener la misma información y funciona mucho mejor a nivel proyectual. La visualización contribuye mucho también a hacer real o visible elementos que a través de la palabra son diferentes, ¿no? Esto es un caso en el que íbamos a reducir mucho un espacio específico en el que iban a trabajar unas personas. Y de antemano ya todos tenían una versión, digamos, una postura más negativa sobre lo que iba a pasar. Entre comillas, oye, si ya no tengo sitio,
yo tengo mucha gente siempre esperando, no voy a poder atender a nadie, vamos a ocupar todas las salas, etcétera, etcétera. Pero al final son versiones de la gente. Aquí hay un proceso intermedio en el que nosotros intentamos ver cuál es esa realidad. Te vas allí, al lugar en este caso, haces observación, estás ahí haciendo shadowings, etcétera, y dices, bueno, pues no es tanto como decían. Pero ya no es que no sea tanto como decían, sino que te lo voy a representar, te voy a hacer un mapeado visual de qué pasa de 9 a 10, de 10 a 11, de 12 a 1, etcétera, etcétera, para que todo el mundo vea que no es tanto como lo decían. Y te sirva para que esa gente sea más copartícipe y esté más en pro de una situación. Esto por un lado, ¿no? Y por otro, para entender también en este caso que no era tanto que no había espacio, sino que se solapaban, digamos, gente en el mismo espacio en el mismo momento. Con lo cual, a través de un proceso de diseño, lo podías cambiar. O a través de un sencillo calendario, que muchas veces somos incapaces de visualizar la solución que tienes más cerca porque no te lo has planteado así, ¿no? O porque ves solo tu visión o tu parte. En este sentido también, y un poco como lo que hablábamos del proceso, es cuando podemos intentar plantear en la misma pantalla o en la misma pared mucha información, pero muy relacionada entre sí. De manera que tenemos este mapa completo de la situación, ¿no? De las cosas, de lo que está pasando, de lo que no, y el cómo yo lo puedo interrelacionar. Las relaciones siempre son muy interesantes entre los elementos. Esto al final es un proyecto, tú hablabas de los tornillos, esto al final acabó siendo un armario. Bueno, no un armario, un sistema de almacenaje. Pero no era un sistema de almacenaje simplemente, era un sistema de almacenaje que luego se convertía en un elemento que servía de vertebración de una oficina. Pero esto no surgió simplemente por decir, oye, hazme un armario, sino de todo un análisis previo en el que se hizo, oye, ¿qué tenemos en una oficina? ¿Cuáles son todos los elementos? ¿Cuánto ocupan? ¿Dónde los pongo? ¿Los necesito cerca o los necesito lejos? ¿Es público o es privado lo que se está guardando? Y en este sentido, a través de toda una serie de elementos relacionales, acabas de definir cómo ha de funcionar esto. Y a la hora de explicar, luego se hace mucho más fácil que el otro interprete qué está pasando o qué puedo hacer, ¿no? Porque al final tienes un mapa completo de la situación. ¿Os suena? ¿Habéis visto Dogville? ¿Sí? ¿Lo habéis visto todos? Al final quería hacer un poco de mención al testeo con usuarios desde un punto de vista que no es el tradicional, digamos que quizás estáis más habituados, todos los que estáis por aquí, más de web, más de apps, etcétera, que lo hacemos ahí con bocetos, etcétera. Eso está muy trabajado. Teníamos que trabajar un poco cuál era el hacer entender, digamos, a los futuros ocupantes de un espacio de trabajo, cómo era ese espacio de trabajo. Yo puedo utilizar renders, yo puedo utilizar planos en planta, que nadie entiende, por cierto, los arquitectos, los interioristas y los técnicos. Pero realmente quien va a vivir ese espacio, que es muy importante, ¿conoce cómo va a ser? Y esto es, en los espacios de trabajo especialmente es muy importante, porque van a estar ahí muchas y muchas horas. Y van a ser los primeros que se van a quejar cuando no funciona. No es directamente convencerles, sino el que ellos entiendan cómo va a ser ese espacio. Y trabajamos una cosa muy sencilla, que era, no teníamos recursos, bueno, no había recursos para esto. Dijimos, oye, vamos a probarlo para que todo el mundo visualice dónde va a trabajar, ¿no? Y al final trabajamos eso, con líneas marcando los espacios en el suelo, elevando paredes de cartón, cuando hacía falta que algo fuera más opaco, para dar esa sensación de, oye, aquí no tienes un cristal, tienes una pared, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, la idea era esto, ¿no? Que teníamos una sensación de que los espacios eran limitados, pero queríamos corroborar si se iban a sentir bien o no allí. Y era básicamente esto, ¿vale? ¿Creéis que está bien? Pues vamos a dar el segundo paso, tiro para adelante. No que me lo encuentre allí, que es lo que suele pasar en las obras, que entro allí, veo el pladur puesto y me dice el cliente, ¿este es mi baño? Pero si es enano. Ya, pero ya lo habíamos visto en plano. Bueno, yo no lo entendí así. Y al final, este es un ejemplo muy sencillo de, oye, se puede hacer testeo con absolutamente todo, ¿no? El mínimo producto viable puede ser cualquier cosa. Y en el caso de interiores o de arquitectura puede ser un poco más complejo, pero al final es buscar cuál es la manera más sencilla de hacerlo, ¿vale?
Este es un proyecto vinculado a nuevas maneras de consumir o nuevas maneras de comer, ¿no? Que también hicimos en la universidad y que venía de un planteamiento previo un poco de pensamiento lateral, etcétera, etcétera, en el que habíamos cogido una serie de alimentos, mantequilla, miel, elementos del desayuno, básicamente, y se habían unido con productos que no tienen nada que ver con la cocina. Viene a ser un sticker de pegamento, pasta de dientes, el bote de champú, un rodillo, etcétera, etcétera. Y al final lo que se buscaba era, oye, ¿hay maneras mejores o diferentes o más divertidas de aplicar la mantequilla que coger el cuchillo y que esté dura y rompo la tostada y se me sale volando? Bueno, mira, pues surgieron una serie de propuestas iniciales. Este era para la mantequilla, ¿no? Para aplicar la mantequilla. Y es real esto, o sea, no es una maqueta o un prototipo realista completamente. Y entonces, en este sentido, dijimos, oye, ¿cuáles son los atributos o parámetros con los que vamos a medir esto? Pues mira, tenemos dos ejes. Práctico, inútil, aburrido, divertido, que creímos que podían ser interesantes a la hora de dar un segundo paso. Y al final cogías a 4 o 5 personas y decían, a ver, parece que lo que hemos hecho con la Nutella está bien, parece que lo que estamos haciendo con la mantequilla está bien. Oye, con dos ejes digo, pum, quiero por aquí, y doy otro paso, y hago otra cosa. Parece que lo de la miel no funciona tan bien, porque está en ese cuadrante, pero al final dices, ¿en qué cuadrante quiero estar? Aquí. Pam, pam, pam. Y es una cosa muy sencilla, en este sentido. Al final son elementos que nos hacen visualizar muy rápidamente la dirección que tengo que tomar o no. Y al final, y para acabar un poco, es esto, ¿no? Intentar hacer visible lo que ha pasado, ¿no? Y mapear, en este caso a través de texto, lo que ha pasado aquí en un momento del proceso, en el segundo momento del proceso, en el tercero, etcétera, etcétera. Y no solo de manera cualitativa, que muchas veces las sesiones con usuarios son más bien cualitativas. Nos dan muchos insights, muchos inputs, pero a veces, ¿cómo valoro todo esto? Y entonces, aunque no me cabía, si lo ponía en la misma diapo no se veía muy bien, pero luego digo, oye, voy a hacer muy visible también con quién hemos participado, qué rangos de edades, para quién es más importante una cosa y otra, en qué momento, cuántas personas están por un tema y cuántas no. Y con los dos, uno al lado del otro, es muy fácil el tomar decisiones, que esta es la clave, ¿no? Cuando veíamos al principio la imagen de los post-its, a nosotros nos pasa muchas veces cuando hacemos proyectos o los cogemos en el estado de post-its, que muchas veces las empresas son incapaces de implementar lo que han conseguido en esas sesiones iniciales. Y para nosotros es súper importante esto. De manera que lo que queremos es hacer fácil la visualización, hacer fácil ya no convencer al cliente, sino que él diga, usted pues tiene razón, vamos por aquí, diseña, ¿vale? Y esto que lo estamos hablando sobre todo para fases iniciales, lo podríamos plantear también para la segunda fase más de diseño, ¿no? El cómo intentar hacer copartícipe a usuarios, al cliente, para que él mismo, a través de una visualización rápida, diga, ostras, pues tienes razón. O bueno, o no tienes razón, ¿eh? No es una cosa de ganar o perder, pero al final es eso. Hazlo fácil, hazlo visible y es lo que te permitirá luego hacerlo tangible y llegar a un proyecto final, sea lo que sea, un interiorismo, un producto, una estrategia o una aplicación. Ya está, ya está. Muchas gracias.